Hola a todos, hoy desarrollaremos el siguiente ejercicio de los transistores BOGT correspondiente a la segunda tarea académica del curso Electrónica Básica. Bien, aquí tenemos el ejercicio. Se nos indica que en los transistores del circuito que se presenta en la figura, el parámetro beta es igual a 100 y tenemos que determinar las resistencias C1, E1, C2 y E2, tales que la corriente C1 sea igual a la corriente C2 y estas vendrían a ser 0.8 mA. Considerando que el voltaje entre el emisor y el colector del transistor 1 es 3,5 voltios y el voltaje entre el colector y el emisor del transistor 2 es 4 voltios. Para iniciar debemos tener en consideración algunos puntos de teoría. Por ejemplo, el sentido de la corriente en un transistor BJT NPN y un transistor PNP. Además de la relación entre las diferentes corrientes, como que la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de la base, y que beta es la relación entre la corriente del colector y la corriente de la base. Entonces podemos ir colocando las corrientes en el circuito. Bien, para empezar, hallamos el equivalente Thevenin, tomando esta rama, en la cual el voltaje Thevenin vendría a ser igual a un divisor de tensión entre la diferencia de voltajes de ambos lados y aplicándolo en la resistencia de 100 kiloohms, viniendo a salirnos 6,67 voltios. Luego, la resistencia de Thevenin es el paralelo entre la resistencia de arriba y la resistencia de abajo, serían entre las de 50 kiloohms y de 100 kiloohms. Realizamos la operación y nos saldría que es 33.33 kiloohms. Bien, teniendo el equivalente de Thevenin y el sentido de las corrientes, podemos partir en que todas las corrientes en relación a los datos que ya tenemos nos dan el problema, que sería que la corriente de RC2 y RC1 son las mismas y valen 0.8 miliamperios. Entonces sabemos que la corriente base tenemos que dividir la corriente del colector entre 100 y que la corriente del emisor es la suma de estas. Asimismo, realizamos en la segunda parte el transistor de la izquierda, primero en el nodo del medio, en el que es la suma de estas dos corrientes. Ya tenemos la corriente del colector de aquí, podemos hallar la corriente de base por la relación de beta, y por último la corriente del emisor por la suma. Bien, una vez tengamos todas las corrientes en función de la corriente del colector, tomamos esta primera malla, en la que igualamos el voltaje de 5 voltios con el voltaje de la resistencia E1, el voltaje del diodo ya conocido como 0.7 voltios y el voltaje de la resistencia de Thevenin sumado a la diferencia entre el voltaje de Thevenin de 6.67 voltios con el voltaje de la parte inferior que vendría a ser menos 5 voltios. Reemplazando los valores que nos dan el problema, que la corriente vale 0,8 miliamperios, tenemos que la resistencia de 1 viene a ser 2.983 kiloohmios. Bien, ahora hallaremos el valor de RC1, tomando la malla del medio. Eh, Como ya conocemos el voltaje entre el colector y el emisor de 3.5 voltios, aplicamos y nos sale, igualamos 5 voltios con el voltaje de la resistencia E1 más el voltaje de 3.5 voltios más el voltaje de la resistencia C1 y el voltaje de la parte inferior que ven de menos 5 voltios. Reemplazamos las variables y tenemos que RC1 vendría a ser 5.174 kiloohmios. Asimismo, tomamos la siguiente rama para hallar el valor de la resistencia E2 y que en la que igualamos la diferencia de voltajes con el voltaje de R1 más el voltaje C que vendría a ser 3.5 voltios, el voltaje del diodo que es 0.7 voltios y el voltaje de la RE2. Entonces reemplazamos las variables y tomamos que RE2 es igual a 4.256 kiloohmios. Por último, tomamos nuestra última rama que para hallar el último valor que es RC2. Entonces la diferencia de voltaje ya sabemos que es 10 voltios, igualamos con los voltajes de RC2 y RE2
Reemplazamos nuestras variables y tenemos que RC2 es igual a 3.201 kiloohms, hallando todos nuestros valores. Espero que hayan atendido y gracias por su atención.